Continuando con el tema del salario en época de crisis mundial por la pandemia, corresponde la palabra al profesor Héctor Lucena de Venezuela, quien es licenciado en Relaciones Industriales, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, doctor por la Universidad de Glasgow, Reino Unido, profesor de Relaciones Industriales en los cursos de pregrado y posgrado de la Universidad de Carabobo. Fue decano de posgrado de la misma y director del doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios del Trabajo de esa universidad. Profesor invitado en varias universidades nacionales y extranjeras, autor de numerosas publicaciones en la materia y ha sido expositor en diversos congresos, jornadas y conferencias en Venezuela y América Latina. Buenas tardes a todos, complacido de estar aquí con la audiencia, con los organizadores y con los colegas nacionales y de otros países que están en este 11º Congreso Internacional de Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social, organizado por Funduniversitas, a quien le doy mi agradecimiento por la invitación. Y también el reconocimiento, el homenaje al profesor Manuel Carlos Palomeque, catedrático español que nos ha visitado en otras ocasiones y conocemos de su obra académica. Pues bien, vamos a lo que nosotros hemos preparado según el programa sobre salarios y pandemia. Yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes. El título de la presentación es Salarios en Venezuela. Sugiere el título que Venezuela antes de la pandemia del COVID-19 ya estaba en una epidemia, en una situación crítica en materia relacionada con ingresos, salarios y consecuentemente consumo, alimentación, salud, servicios públicos esenciales. Y por eso de Venezuela ha salido una cantidad de venezolanos que ya pasa de los 5,5 millones. Pero especialmente en el lapso del 2013 para acá, 2013-2019, en ese sexenio, ha sido el pico, el de la inmigración venezolana. De hecho, se ha convertido en un problema latinoamericano, en un problema mundial. Somos, después de Siria, el país que tiene mayor cantidad de inmigración en estos últimos años, lo que conlleva pues la fractura, el drama de la familia venezolana y del mercado laboral venezolano. Claro, gente que no tenía inserción laboral, había perdido, ¿no? Estaba sin empleo, sin ingreso, buena parte de ellos. Y realmente es una emigración económica, ¿no? Por sobrevivencia, por tener ingresos, por mantener a su familia, por enviar remesas, que es un fenómeno nuevo en la realidad venezolana. Pero por supuesto que eso deriva de una situación política, ¿no? O sea, lo político acá es muy medular, ¿no? Y las consecuencias que ello tiene en una de sus diversas variantes, como es salario, es lo que nosotros vamos a conversar acá hoy, ¿no? Y desde una perspectiva que yo llamo el ámbito amplio de los estudios del trabajo. Y en él lo que tiene que ver con las relaciones entre empresas y trabajadores y la vinculación que eso tiene con los gobernantes, con el gobierno, con el Estado. Así que vamos a compartir la pantalla. Bueno, hablamos ya del título y la razón del por qué ese título. Y vamos a una primera transparencia que refleja pues, la situación de la cual estaba hablando. Es la crisis económica, el cierre de empresas y con ello la pérdida de empleos y consecuentemente la pérdida de salarios. De 12,000 empresas industriales que habían para el año, antes de iniciar esta etapa política venezolana, se ha pasado a una sexta parte, a 2,000 empresas. Estos son datos del gremio más importante del ámbito empresarial e industrial. Quizás deba subrayar que la orientación más notable pues, de esta presentación tiene que ver con la industria, ¿no? No porque la industria sea la que emplee más personas, obviamente que es el sector público el mayor empleador, que eso se refiere a servicios, pero es importante el fenómeno laboral de las relaciones de trabajo en la industria por el desarrollo que ha logrado.
en innovación, en creación de instituciones y en referente para el estudio y el análisis del tema salarial. Porque de ahí del mundo, del ámbito industrial, han habido logros, conquistas, alcances que se han extendido a otras actividades productivas del país. Bueno, en este esquema nosotros destacamos, como lo ven en el título, la pérdida de empleos y salarios, y como lo ven del lado izquierdo, políticas, dos vamos a decir, líneas de política, las económicas y las de gobierno, ¿no? Y cómo ellas van generando consecuencias que se alcanza en un momento dado en la economía venezolana en el 2018, una situación de hiperinflación de la cual ya vamos en su tercer año. Hiperinflación supone inflación más allá del 500% anual. Nosotros llegamos en el 2018 a más de 1 millón de inflación, 1.300.000 de inflación en ese año. Fue, digamos, la explosión, la implosión, el hacer trizas los sistemas laborales, las relaciones laborales. No era posible, no era asimilable, ¿no? Una situación económica de tal magnitud para los esquemas con los cuales las relaciones de trabajo funcionaban. Esto determinó cierres de empresas, pérdida de empleo, como lo decimos, diáspora, y pérdida del valor del trabajo. Lo que la gente aquí percibe por lo que hace en su trabajo es ajeno a lo que hace. Hace una determinada actividad en servicio, en industria, en comercio, en agricultura, y lo que percibe por eso no tiene nada que ver. No se valora el trabajo, se perdió el valor del trabajo. Y de eso pues vamos a mirar en las siguientes transparencias que están previstas, ¿no? Vean ustedes esta gráfica. Esto refiere a un número de casos del sector industrial. La denominación que tiene esta transparencia arriba, ven el código DRT, desindustrialización y relaciones de trabajo. Es un proyecto que recién concluimos y donde analizamos 18 casos de empresas grandes, la mayoría, medianas, algunas pocas, el estado de ellas, ¿no? A través de entrevistas, de encuestas, entrevistas a profundidad y de evaluación de otra serie de elementos, indicadores. Y de esas 18 empresas, 5 están en cero producción. 5. 3 están en una producción del 5%. Y la que mejor está en el 40%, ¿no? Pero eso se corresponde, claro, con una media, en este caso del 18%, pero en las encuestas que regularmente hace cada trimestre el sector industrial a través de su gremio, es igual a esto. Ellos hablan del 20%, es correcto, ¿no? Y esto pues es tan reciente que son las manifestaciones de los datos de las empresas, ¿no? Y aquí están empresas transnacionales, nacionales, todas de capital privado, eso sí, de la industria en diversas áreas, metalmecánica, automotriz, alimentos, bebidas, plástico, química, metalúrgica, bebidas. Veamos en la siguiente transparencia un solo caso. Este caso es el del sector automotriz, ¿no? Para el 2007 vean la cantidad de vehículos que la industria automotriz logró ensamblar en el territorio nacional. También había una importación, siempre las mismas ensambladoras y algunos modelos que no ensamblan de manera masiva, pues los importan. Pero lograron ensamblar 172.000 unidades. Y vean que en el año 2019 se ensamblaron 459. Nada. En el 2020 va a ser menos todavía. O sea, la industria automotriz venezolana desapareció. Y la autopartista casi desaparece, ¿no? Todavía persevera, ¿no? ¿Por qué? Porque en el autopartismo hay productos que son para el mantenimiento de la flota automotriz que está rodando, que está en la calle, ¿no? Algo así como neumáticos, baterías, bujías, filtros, etcétera, ¿no? Pero llamativo que aquí yo indico en una página Cabenés, es la Cámara Venezolana de Empresas Automotrices, de la parte de ensamblaje.
están buscando sus datos, que siempre los revisaba regularmente, pero en un momento dado, hace poco, me consigo con que están vendiendo su dominio, vendiendo su lugar web, porque ya no existe la industria automotriz. Y esta gráfica nos muestra la situación ya no de la industria, ya no de la automotriz, sino la situación económica venezolana, de todas las actividades productivas, ¿no? Todos los sectores. Vean cómo desde el 2012, que fue el último año que tuvimos un crecimiento, ya en el 2013 estábamos casi en cero, y del 2014 en adelante es menos PIB cada año, menos y menos. El año pasado, en 2019, fue menos 25. Este año, antes de la pandemia del COVID-19, los analistas y las instituciones privadas dedicadas al tema lanzaron algunas apreciaciones, estimaciones que lo colocaban en 15%, menos 15%. Esto sin haber entrado la pandemia. Claro que la pandemia para nosotros no tiene el efecto que puede tener para cualquiera de los países, de los compañeros que están oyéndonos o que participan también como ponentes, ¿no? Digamos España, digamos México, Colombia, Uruguay, Argentina, porque posiblemente estaban creciendo brevemente, modestamente, 2%, 1.5% y tal, pero nosotros, la economía se ha achicado tanto que la economía venezolana del 2020 es una cuarta parte de la de hace 8 años. Y el ingreso per cápita del venezolano en el 2019 era el mismo del venezolano hace 70 años, en 1945. Es una situación de depresión económica, no de crisis, es depresión, ¿no? Lo que nosotros vivimos. Ahora, entrando ya en salarios, que es el foco de la presentación, por supuesto que el contexto económico que acabamos de presentar es ineludible. No podemos hablar de salarios sin mirar la situación económica del país. Y claro, para una extensión mayor, un evento que permita en amplitud de tiempo, la situación política va a ocupar un lugar relevante en el análisis. Yo en esta presentación hago unas referencias, vamos a decir, muy breves, ¿no? Para no profundizar en el tema salarial. Entonces, veamos acá salario mínimo y pensiones. En Venezuela, el salario mínimo y pensiones, y el bono de alimentación, o sea, salario mínimo y bono de alimentación, alcanza 800.000 bolívares. Eso hasta hace 2 semanas era $4, ¿no? 200.000 bolívares cada dólar. Hoy está un poco más alto, son menos de $4. Y eso diariamente es 13 centavos de dólar. Nadie puede vivir con ese salario mínimo más bono de alimentación. Absolutamente nadie, ni siquiera un perro, por lo que necesita para comer, no puede vivir. Y los pensionados es algo peor. Y son 4.5 millones de pensionados. Esto incluye dos categorías, ¿no? Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que cotizaron un porcentaje de su salario en años que no teníamos hiperinflación, que no teníamos la destrucción del sistema económico y de la moneda, y cotizaban con una cantidad de dinero que representaba posiblemente muchísimo más de lo que en este momento recibe como pensión. Es decir, reciben $2.70 mensuales, 9 centavos de dólar diario. Es increíble. Esto puede que todavía haya dificultades de asimilarlo, ¿no? En algunos ambientes internacionales, ¿no? Cuando todos sabemos que la pobreza extrema, según el Banco Mundial, es de $1.90 diarios, 57 mensuales. Aquí alguien que gane $57 mensuales, que sigue estando en pobreza extrema, obviamente, es la minoría. La gente gana la mayoría. Veamos los que trabajan al Estado. Los que trabajan al Estado, no hay salario de las personas que trabajan al Estado. El salario, más bono de alimentación, que llegue a 57 millones. A $57, ¿no? Mensuales. Claro, hay categorías directivas que ganan muchísimo más, ¿no?
Por ejemplo, en el ámbito universitario, los profesores de mayor categoría, ganan 20, 25 dólares mensuales. Obviamente tienen que hacer otra cosa, tienen que valerse de otras actividades para poder sobrevivir, ¿no? Mucho más cuando la canasta alimentaria, que es lo que estamos indicando en la parte de abajo, está en 190 dólares. Ese es el registro más reciente, ¿no? 190 dólares mensual. Vale decir también acá que vista la situación caótica, ¿no? de todo este desenvolvimiento económico y de todo este desempeño de la gobernanza económica del país, el gobierno dejó de publicar datos. Hasta el 2015 publicaba con regularidad los datos a través del Banco Central de Venezuela y del Instituto Nacional de Estadística, lo dejó de hacer. Luego ha sacado algunos datos dispersos, después de 3 o 4 años sin sacar nada. Ya el año pasado sacó algunos datos dispersos que entendemos que son exigencias de organismos internacionales, especialmente en un momento dado el Fondo Monetario todavía, el gobierno le atendía y le daba datos, ya una situación de ruptura total. Pero también el gobierno venezolano tiene como acreedores al gobierno chino y a empresas transnacionales chinas, al gobierno ruso y transnacionales rusas, con lo cual tiene que mostrar algunas de sus cuentas, ¿no? Pero en general son organizaciones no gubernamentales y consultoras privadas las que nos permiten hacer el seguimiento de la situación. Y lo otro que hay que marcar en esta transparencia es que Naciones Unidas, la alta comisionada de los derechos humanos, ACNUR, que se ocupa de los refugiados, la FAO, que se ocupa de la alimentación, coloca a Venezuela en una situación de inseguridad y riesgo alimentario, en un estado de emergencia humanitaria compleja. Eso hay que subrayarlo, ¿no? En todo análisis que se haga de salario. Veamos el tema de la dolarización. Fíjense que en Venezuela, desde el año pasado, hasta el año pasado, 2019, había una rigidez extrema en materia de tasa de cambio, precios y todo lo que tenía que ver con lo laboral. Eran rigideces extremas. Dada la imposibilidad para el aparato productivo de llevar productos a los anaqueles, de los almacenes, de los supermercados, al consumidor, esto se aflojó un poco, también que el gobierno tenía un control de cambios que permitía venderle dólares a precios subsidiados al sector privado, que se los pagaba de contado, y el mismo gobierno, a través de instituciones que creó, hacía la importación de las materias primas. Y la recibía el industrial y la colocaba en el sistema productivo, y eso permitía colocar luego productos a un costo subsidiado, porque esas materias primas habían sido compradas con un dólar, vamos a decir, diferencial, ¿no? Hay un dólar de mercado negro y un dólar diferencial que tenían unas diferencias abismales. 30 veces más el valor del mercado negro que el del dólar subsidiado. Pero eso a su vez se traducía en colocar productos en los anaqueles a un precio accesible. Pero el hecho de depender de las divisas preferenciales y de todo el sistema burocrático que ello conllevaba, y del pago de coimas y de comisiones en el proceso, y lo aletargado de estas instituciones estatales creadas de manera improvisada para hacer las importaciones. Las importaciones no llegaban a tiempo, entonces las fábricas se paralizaban y el comercio no tenía el producto y los consumidores hacían colas esperando que el producto llegara. Estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de adornos, de estética, ¿no? Sino de alimentos, ¿no? Entonces, al final tuvo que liberar la tasa de cambio, porque tampoco tenía dólares para vender dólares subsidiados, ¿no? Y también con ello liberar el precio o los precios. Entonces ahora hay productos, hay suficientes productos en los anaqueles, pero no hay plata en el bolsillo, no hay dinero en el bolsillo del consumidor para poder comprar. Es una situación contradictoria. Antes no estaban los productos por lo enrevesado, ¿no? Lo interferido del proceso productivo para las materias primas, para tenerla a tiempo en la factoría y poder fabricar. Entonces, claro, no habían productos, no llegaban los productos.
parte del personal paralizado, cruzado de brazos, porque no había materia prima. Ahora hay producto, pero no hay dinero en el bolsillo de las personas. Y esto lo que, esta gráfica lo que nos dice es el ritmo acelerado que lleva el dólar. Esto es un pequeño lapso desde la mitad del mes de febrero al fin del mes de julio. En 4,5 meses la tasa del dólar ha subido 182%. Esto es menos de la mitad de un año. Apunten hacia dónde vamos. O sea que el dólar sube también, los precios suben. Este año, en estos 4 o 5 meses que llevamos, la inflación ya está sobre 400%. Vamos entonces estamos en un tercer año de hiperinflación. Veamos en la siguiente transparencia, ya entramos en convenios colectivos. Veamos los convenios colectivos, que es muy importante para el tema salarial, obviamente, como en cualquier sociedad moderna, ¿no? Porque a través de esas negociaciones es que se producen las revisiones salariales y de otros beneficios que tienen que ver con la economía de la familia. Y aquí, por muchos años, las bases con las cuales se negociaban los salarios siempre se referían en términos de salarios nominales. ¿Por qué? Porque era una sociedad con una experiencia, vamos a decir, de estabilidad económica. No había inflación. Aquí no hubo inflación de dos dígitos hasta avanzada la década del 70. O sea que cuando nosotros mirábamos en Cono Sur, en otros países, inflaciones de 2 dígitos, de 3 dígitos, nos agarramos la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede vivir de esa manera? ¿No? Y negociábamos en base a nominales, ¿no? Ganábamos tanto, aspiramos tanto. Y no mirábamos cuáles eran los datos de la inflación, porque lo sentíamos cómo rendía el salario, ¿no? Y de esa manera pues, se estableció un sistema de negociación colectiva y asuntos salariales en el marco de una situación de estabilidad de precios. En la medida que esa estabilidad se fue perdiendo y de una inflación de un dígito pasamos a 2 dígitos, y estamos hablando de la década del 80, la revisión salarial incluyó dentro de los convenios colectivos lo que llamaban el escalonamiento, algo así como que una revisión salarial cada 8 meses, cada 6 meses, y se ajustaba. O de una vez se definía un aumento de salario a los 6 meses, otro a los 12, otro a los 18, otro a los 24. ¿no? Generalmente los convenios duran entre 2 y 3 años. Pero siguió subiendo la inflación. No estamos hablando en este momento del actual régimen político, fue antes, ¿no? Esta parte que pasó a 2 dígitos. Y llegamos a 3 dígitos. Cuando llegamos a 3 dígitos, ya el escalonamiento era como necesario hacerlo en lapsos más estrechos entre uno y otro, ¿no? Ya no cada 6 meses, sino cada 5 o cada 4. Hasta que se inventó dentro de la negociación colectiva hacer la revisión salarial en función del número de salarios mínimos. 1,5 de salario mínimo, 3 salarios mínimos, y de esa manera se revisaba. Y como el salario mínimo se revisaba también en procesos tripartitos todos los años, y se analizaba según datos del Banco Central, y se oía la voz del Consejo Nacional de Economía, que es un organismo tripartito de gente profesional, del mundo de empresas, de economía, de lo laboral. Así que había una base que se respetaba. Entonces era la institucionalidad salarial en las relaciones laborales. Pero eso se ha perdido, ¿no? Eso se ha perdido. Y cuando empieza a perderse es que ya nos colocamos en una inflación de 3 dígitos, es decir, creciente. 3 dígitos constantes y crecientes. Y ocurrió lo que ya señalaba, que el Banco Central de Venezuela dejó de publicar. Publicó hasta el 2015 y entramos en el 2016 y ya no publicó. 2017 tampoco, 2018 tampoco. Y en el 2019 sacó algunas cifras que en este momento ha sacado con irregularidad, ¿no? Pero a modo de llenar el vacío de la falta de esos datos tan esenciales como es el índice nacional de precios del consumidor, la Asamblea Nacional, con una orientación distinta a partir del 2016, empezó a sacar esos datos y ha servido como referente, igual que un consorcio de universidades que saca una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, que también es un referente aceptable, ¿no? Y cuando entramos en la hiperinflación, que fue el colapso total, 2018, 2019 y 2020, se acabó la negociación colectiva.
ya no hay prórroga de negociación colectiva. Vamos a ver la siguiente transparencia. Parálisis de los convenios colectivos. Lo que se hacen son prórrogas de cláusulas determinadas. No se negocia el convenio. En este momento, en esa muestra de 18 empresas transnacionales, la mayoría, una sola había iniciado en el último año y medio un proceso de negociación que estaba estancado, de negociación de convenio. Claro que ocurren negociaciones, sí ocurren negociaciones, pero del salario, o del bono tal, o del bono cual, y negociaciones que todas las negociaciones son hacia menos, negociaciones hacia menos, no hacia más. Porque el salario, cuando se revisa, si no lo ve en la perspectiva del salario real, siempre es a menos, nunca es a salario real. Por eso los salarios del trabajador venezolano en este momento son salarios que desestimulan el trabajo. Es decir, tener un salario de los que predomina en el sistema productivo venezolano, público, privado, es ir por tener algo, pero no por estar satisfecho, ni siquiera por reproducirse el desgaste normal del trabajo. La reproducción es fundamentalmente alimentación, salud y expansión. Entonces, las negociaciones ocurren, pero no de convenios colectivos en su integralidad, sino de puntos específicos, ¿no? Reducción de empleo, reducción de turnos, pérdida de un beneficio, pasar, esto sí no es negociado, pero la empresa lo ha logrado, pasar elementos de las condiciones colectivas que están dentro de los convenios a lo individual. Porque es un poco también la debilidad que en este momento vive el sindicalismo, lo vive también la empresa. Quizás la empresa lo vive más con relación al Estado, pero el sindicalismo lo vive tanto en la relación con el Estado como con el empresariado. Si bien entre empresariado y sindicatos hacen declaraciones simbólicas, eventualmente en la base de esa relación hay su pugnacidad, ¿no? Bueno, veamos lo otro. Cuando hablamos acá de monetización y bonificación, es una gran cantidad de beneficios del convenio colectivo que han pasado de darse el beneficio a convertirse en dinero. Y ya el beneficio no se da, sino un dinero. Sea comida, sea alimentos, sea ayuda social, hay una gran cantidad. Esto, de alguna manera, es parte de las dificultades de una situación hiperinflacionaria. Claro, resulta una simplificación, porque eso convierte a la gente recibiendo más bono que salario, de lo cual tiene una repercusión negativa en beneficios que también cobra a lo largo del año, en sus prestaciones sociales y en la seguridad social que se cotiza y que se va convirtiendo en un valor como cero a la izquierda, ¿no? Bueno, veamos que nos quedan pocos minutos. Otro elemento dentro del plan, vamos a decir, programa de gobierno, se hizo un nuevo cono monetario. Ya en 2008 se había hecho una modificación del cono monetario, se le quitó 3 ceros a la moneda. En el 2018 otro cono monetario, que se le quitó a la moneda 5 ceros. Y se hizo un aumento salarial que parecía que era suficiente en ese momento, porque era un impacto tipo espejismo, ¿no? Se aumentó el salario mínimo en un 5.900%. Recuerden que en el 2018 la inflación fue de 1.300.000, ¿no? Estamos hablando de unos valores difíciles para la calculadora y el número de espacios para los ceros. Y se dijo, bueno, se va a anclar el salario mínimo con una criptomoneda, que hay toda una controversia si es o no es criptomoneda. Se señala que no es criptomoneda porque no está transando, y hay secretismo y no hay un registro de cómo se determina su precio, porque no hay transacciones de petro, ¿no? Hay un propósito de imponerlo, ¿no? Y que el salario mínimo sería medio petro. Pero eso a los 2 o 3 meses ya dejó de ser así. El tema del salario anclado al petro se volvió nada, ¿no? Pero lo importante es decir que ese aumento de salario dio al gobierno en su política laboral unos planteamientos que flexibilizaron, ¿no? Los pasivos laborales se desvanecieron con esta nueva moneda. Bolívar soberano, se desvanecieron, se perdieron los pasivos laborales, importantes prestaciones, fideicomiso, caja de ahorro, etc., ¿no? Y los bonos con impactos salariales, bonos que había un bono de tal o cual asunto, se pagaba con
3 salarios mínimos. Pero como el salario mínimo se subió, el régimen estableció, eso ya no se va a seguir haciendo así, ¿no? Hay que renegociar las bonificaciones, ¿no? Y lo otro, que los diferenciales de ingresos, según las calificaciones, antigüedad, conocimiento, responsabilidad, se perdieron, se achataron. Total, una serie de consecuencias perjudiciales para el funcionamiento laboral de cualquier sociedad. Ahora, por supuesto que con esta situación se han perdido empleos a granel, ¿no? A granel. Ya sea que los mismos convenios colectivos daban margen para liquidaciones de personal con pagos extras, se multiplicaron los procesos de suspensión. Hay un articulado en el decreto con rango y fuerza de ley que permite, según la protección del empleo, crear comisiones y mesas técnicas para analizar con los datos de la empresa y de esa manera autorizar modificaciones de horario, despidos, y eso que estuvo represado, ¿no? Durante varios años. A partir de fines del año pasado se liberó, por eso llamamos la flexibilidad laboral, la liberalización laboral. Así como hubo la de la divisa, hubo la de precios, hubo la laboral. Todas esas flexibilizaciones de las 3 categorías no han modificado una letra de las regulaciones. Las regulaciones siguen siendo las rígidas, las estrictas. Entonces, total que se puede dar un paso adelante y luego 2 pasos atrás. O sea, no hay seguridad jurídica, no hay tal cosa, ¿no? Así que veamos a nuestra siguiente transparencia, modificaciones en el tiempo de trabajo, por supuesto, ¿no? Todas las empresas que nosotros hemos revisado en entrevistas, todas han reducido el tiempo de trabajo. Obviamente, si están produciendo un 20, un 25, un 15%, pues tiene que haber reducción del tiempo de trabajo. Hay menos horas de trabajo que se acumulan en la semana, en el mes. Desaparecen turnos totales, completicos, ¿no? Hay menos días laborales. Claro, la empresa de esa manera también reduce ciertos gastos, comedor, transporte, etcétera, ¿no? Y agréguesele la crisis eléctrica. Aquí hay una crisis eléctrica compleja. El año pasado tuvo manifestaciones extremas. Y en este año sigue. Hay zonas donde es más aguda la crisis eléctrica. El estado Zulia, Falcón, por ejemplo, ¿no? Bueno, y veamos la última de nuestras transparencias. ¿Qué hace en materia, vamos a decir, de políticas el gobierno? Bueno, el paro forzoso, que es un seguro que existe para el cual los trabajadores venían cotizando y han cotizado, bueno, no da un bolívar, no está funcionando, ¿no? Las empresas siguen pagando a los trabajadores suspendidos. Claro, generalmente pagan al suspendido una cantidad y al activo un poco más. La asistencia que el gobierno privilegia es la asistencia a través de las cajas de alimentos que se identifican SLAP y bonos, diversos bonos, que son bonos pírricos, ¿no? De $3 o $4 cada uno, pero hay que tener el carnet de la patria. El carnet de la patria significa casi tener el carnet del partido político que gobierna, ¿no? Y en ese orden se han dado algunos bonos, como pueden ver ahí. Pero detrás de toda esta situación tan extrema de restricciones, en el ámbito sindical que se dan las protestas, a las protestas se les judicializa, se les reprime, se les militariza. De hecho, importantes dirigentes sindicales reconocidos por su seriedad están presos. ¿En dónde? En instalaciones militares, después de juicios militares. Y muchos, cientos, están judicializados, no pueden acercarse al sitio donde ellos ganaron su elección y son directivos sindicales, son puestos a un lado, no pueden declarar a la prensa ni a nadie, estigmatizados, no pueden salir del país, no pueden salir en algunos casos de la ciudad. Vean ustedes esta situación. Bueno, esto a grandes rasgos representa pues la situación laboral, salarial, de relaciones entre empresas, trabajadores, gobierno. Es dramática, ¿no? Confío que este Congreso nos va a permitir que el país, a través de ustedes, la audiencia y la reproducción de este material, conozcan más, porque la situación es mucho más grave que lo que se puede saber en cualquier otro lugar. Así que agradezco mucho la atención y pues en preguntas seguro que van a venir algunas que para mí será un gusto considerar y responder. Gracias a ustedes por la atención.